La compañía cervecera Moon River, ubicada en la siempre misteriosa ciudad de Savannah, ha sido por años el punto de encuentro de curiosos e intrépidos que buscan catar una cerveza artesanal mientras pasean entre muros impregnados de historia. Allí, tras el aspecto acogedor y su atmósfera aparentemente jubilosa, se esconden secretos tan antiguos como inquietantes. Algunos trabajadores relatan haber sentido que una mano helada roza sus hombros cuando se detienen a limpiar las barricas al caer la noche, y más de un visitante asegura haber visto, de reojo, el vago contorno de rostros que se difuminan ante la menor distracción. Otros, más escépticos, descartan estas historias y prefieren centrarse en los sabores y la conversación. Sin embargo, quienes realmente conocen las entrañas de aquel lugar saben que algo habita en la penumbra. Algo que no descansa, y que, con cada luna llena, exige la atención de los vivos. En un rincón apartado del sótano, donde la luz de las bombillas tiembla de forma casi imperceptible, se acumulan décadas de polvo y telarañas que cubren viejos barriles en desuso. Los empleados nuevos casi nunca se atreven a bajar solos. Dicen que la respiración se vuelve pesada, que el aire se siente tan denso que uno podría jurar que algo invisible camina a su lado. Hay escaleras de madera con peldaños astillados que crujen incluso sin pisarlos, y la puerta del sótano rechina como si estuviera lamentándose cada vez que se abre. Cuando cae la noche, el edificio entero parece cobrar vida y cada sonido nocturno enreda la mente en un bucle de incertidumbre. Entre los relatos más tétricos que circulan, está el rumor de un hombre que vestía ropas de otra época y observaba en silencio a los clientes desde las sombras del balcón superior. Algunos juran que se trataba de un antiguo soldado que, durante la guerra civil, perdió la cordura en ese mismo edificio y jamás pudo abandonar sus pasillos. Dicen que su mirada vacía puede verse a veces reflejada en las ventanas, sobre todo cuando la luna se cuela por el ventanal principal. Entonces, las botellas tintinean sobre las mesas sin que nadie las toque y las sillas chirrían como si alguien invisible se levantara de un salto. Muchos han salido huyendo en medio de la noche, dejando su cerveza a medias y la mesa desnivelada. Quienes se quedan, lo hacen con una mezcla de morbo y valentía, ansiosos de presenciar cualquier fenómeno que confirme las historias. Hay un pasillo en la planta baja, cerca de la entrada a la cocina, donde la pared está llena de marcas que parecieran hechas con uñas humanas. Nadie sabe a ciencia cierta cómo aparecieron, pero corren rumores de que hace décadas ocurrió allí un suceso tormentoso, la muerte violenta de una mujer que intentó escapar de un ataque. Dicen que sus gritos resonaron tanto en la cervecería como en las calles cercanas, pero nadie acudió a tiempo para salvarla. Aquellas marcas no se han podido borrar por más que se pinten o se reparen, y cada tanto vuelven a aparecer con mayor profundidad, como si alguien desde el otro lado tratara de atravesar la pared. Quienes han pasado de noche por ese pasillo sintieron un escalofrío trepar por su columna, junto con la opresiva certeza de que algo los observaba con un odio antiguo, inquebrantable, alimentado por el recuerdo de una muerte injusta. Una de las historias más contadas entre el personal se refiere a la hora del cierre. A partir de la medianoche, todos los sonidos cobran vida propia. La gente que ha salido tarde de la cervecería cuenta que repentinamente se oye el estruendo de mesas arrastrándose, vasos rompidos y un murmullo que asciende hasta convertirse en lamentos inhumanos. Luego, el silencio vuelve a caer casi al instante, como si el edificio, satisfecho con su breve comunión con las fuerzas del más allá, volviera a la quietud. Sin embargo, aquellos que se han quedado a investigar más allá de la barrera de la lógica y el miedo, coinciden en que hay momentos donde el silencio es peor que el mismo estruendo, porque en la quietud se percibe nítidamente el aliento de alguien al lado, un susurro imperceptible que acaricia el oído y hiela la sangre. Cada rincón de la compañía cervecera Moon River parece contar su propia versión de los hechos. Hay quien afirma haber visto manchas de sangre que surgen en el piso y desaparecen al rato. Otros hablan de una niebla que se arremolina en el vestíbulo principal como si se tratara de un portal a otra dimensión. No faltan los que dicen que, en noches específicas, un grupo de figuras espectrales aparece junto a la gran barra de madera.
Se ubican como si fueran clientes, inmutables en su postura, con los ojos vacíos y la piel pálida. Permanecen así hasta que alguien cae en la cuenta de su presencia. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecen dejando tras de sí un vaho helado y la incómoda sensación de que algo ha estado observando desde las sombras. Hubo un momento tan escalofriante que quedó grabado en la memoria de todos los trabajadores. Un mesero terminó su turno bien entrada la noche. Agotado, bajó al sótano para guardar unos utensilios. Decía que se sentía observado, pero no tenía tiempo ni valor para inspeccionar. Al querer regresar arriba, se encontró con la puerta trabada como si alguien, al otro lado, la sostuviera con fuerza. Llamó, gritó, empujó con todo su cuerpo, pero la madera resistía. De pronto, el foco empezó a parpadear. La tenue luz que permanecía se hizo mortecina y reveló, junto a las barricas, una silueta oscura, inmóvil, que parecía mirarlo fijamente. Este hombre contó que, en ese instante, el frío era tan intenso que sus dedos apenas respondían. Sintió un peso en el pecho, como si cada respiración fuera la última y algo le hundiera las costillas con crueldad. Con un golpe final, logró forzar la puerta y subir corriendo. Nunca supo cómo lo consiguió, y jamás volvió a bajar solo. Desde entonces, circula la historia de que aquel ser, esa figura, es la fuente del mal que yace en los cimientos del lugar. Muchos lugareños creen que en la construcción original de la cervecería, antes de ser un negocio de bebidas, funcionó una especie de hospital improvisado durante un brote epidémico, cuando la población se vio diezmada por la fiebre amarilla. Se almacenaban cadáveres temporalmente en un gran salón, a la espera de un entierro digno. En ese periodo, la muerte se convirtió en inquilina del edificio y albergó la desesperación de enfermos, la tristeza de sus allegados y una confusión creciente que no encontró reposo. Esas energías, de acuerdo con los relatos, se impregnaron en las vigas, las paredes y en cada rincón de la estructura. Con el paso de los años, los espíritus de los que no lograron cruzar la frontera hacia el descanso eterno terminaron por arraigarse y, en noches cargadas de electricidad, se hacen presentes de forma brutal. Existen testimonios de grupos de cazadores de fantasmas que, atraídos por la fama sobrenatural del lugar, llegaron equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y detectores de variaciones electromagnéticas. Aseguran haber captado voces que susurraban nombres, insultos o gruñidos. En las grabaciones se oían pasos apresurados sobre el entarimado y sonidos de jadeos, como si alguien corriera huyendo de un depredador invisible. Incluso un experto en lo paranormal salió, pálido y tembloroso, convencido de haber experimentado la presencia más siniestra de toda su carrera. Nadie quiso divulgar esas grabaciones al público, al menos no de manera oficial. Se convirtieron en leyendas urbanas que siguen alimentando los temores de quienes ponen un pie dentro de la cervecería. Pero no solo son los eventos pasados los que alimentan el horror, sino el modo en que el lugar parece devorar la cordura de aquellos que pasan demasiado tiempo en su interior. Más de un emprendedor intentó reformar el sótano para convertirlo en un espacio rentable. Todos terminaron por abandonar sus planes, alegando sentir pánico nocturno, perturbaciones imposibles de explicar y sueños cargados de presagios oscuros en los que veían como manos esqueléticas los arrastraban bajo tierra. Algunos se fueron de la ciudad para no volver, incapaces de conciliar el sueño sabiendo que aquel lugar seguía en pie, negándose a morir junto a sus secretos. Con frecuencia, los que se atreven a visitar la cervecería por curiosidad no advierten la trampa emocional que se cierne sobre ellos. Al principio, todo parece un ambiguo coqueteo con lo sobrenatural, risas nerviosas, aventurarse en pasillos poco iluminados, escuchar el eco de los pasos en el sótano, tratando de grabar cualquier fenómeno para luego presumirlo con amigos. Sin embargo, cuando la noche avanza y las puertas se cierran, la confianza se quiebra como un cristal bajo presión. Uno empieza a sentir un hormigueo en la nuca, percibe susurros que no corresponde a nadie visible. Es en ese momento cuando la puerta del baño tal vez se abra sin que nadie la empuje, o se oiga un lamento lejano que resuena a lo largo de las tuberías.
No importa cuántos chistes o bromas se hagan para aliviar la tensión, la verdad se muestra contundente, algo se regocija en la incapacidad de los presentes por mantenerse cuerdos. Algunos huéspedes dejan testimonio de haber visto sombras que se proyectaban en la pared, completamente independientes de cualquier persona cerca. Comentaban que aquellas siluetas parecían atormentadas, moviéndose con violentos espasmos y horribles contorsiones. Las botellas se sacudían sobre las repisas y un hedor fétido llenaba el aire por instantes. Cuando el visitante volteaba para comprender el origen de los fenómenos, la sombra se disolvía, dejando apenas un vago recuerdo imposible de ignorar. El miedo se convertía en un compañero inseparable el resto de la noche, porque cada crujido del piso, cada roce de una franela contra la superficie de la barra, se transformaba en un anuncio de algo que había cobrado vida en la oscuridad. A medida que uno se sumerge en la esencia de este edificio, se da cuenta de que la verdadera pesadilla no radica únicamente en las apariciones. Es la propia atmósfera la que oprime y consume lentamente a quien escucha con atención. Es la ausencia de cualquier protección que pueda detener la insidiosa invasión de estos espectros. Ninguna prenda bendecida ni crucifijo parecen evitar los ataques donde el espíritu, con una furia inquebrantable, se hace dueño del entorno. Los golpes a las puertas, las paredes, el crujir de los muebles, todo se conjuga para crear una sinfonía macabra. Y, en ese concierto siniestro, los testigos se convierten en piezas frágiles de un rompecabezas maldito. Las noches más aterradoras se viven cuando la tormenta azota la ciudad y la lluvia golpea con furia los cristales. El viento se cuela por las rendijas y los que se quedan en el interior cuentan que las lamparillas titilan con una cadencia casi espectral, mientras las sombras parecen deslizarse con mayor fluidez. Los recuerdos antiguos se presentan con más fuerza, como si la electricidad cargara a esas entidades con energías renovadas. Se escuchan azotes en las ventanas del segundo piso, y al subir para cerrarlas, uno puede ver, aunque sea por un instante, un rostro consumido por la ira o la desesperación asomándose en el espejo más cercano. Luego, un trueno rasga el silencio como si fuera el grito de un alma torturada. Cada minuto se hace eterno, y los muros fríos de la cervecería se convierten en el testimonio implacable de que, en ese lugar, la frontera entre lo vivo y lo muerto no existe. Con el paso de los años, han surgido más y más anécdotas de encuentros que hielan la sangre y ponen en duda la cordura de quien las narra. Y, aunque para algunos sean solamente supersticiones, la manera en que los objetos se mueven sin explicación o como las voces susurran al oído deja claro que no se trata de simples cuentos. La compañía cervecera Moon River ha quedado marcada de tal forma que cualquier intento por desacreditar las historias termina aplastado por la enorme cantidad de testigos que salen huyendo, con la respiración agitada, jurando que jamás volverán a pisar ese lugar. No hay resolución ni alivio, tan solo el perpetuo acecho de fuerzas más antiguas que la memoria misma, atrapadas entre paredes impregnadas de tragedias sin resolver. Cuando uno se aventura a cruzar las puertas de esa cervecería, no tarda en comprender que lo único que logrará sentir es un nudo de pánico en la garganta. La angustia se arraiga a cada persona que se atreve a descender a sus sótanos o a subir a los balcones superiores. Es un pavor que penetra en el cuerpo y no se marcha con el amanecer, pues aquellos que han sido testigos de las pesadillas de Moon River no encuentran paz ni siquiera en la luz del día. Los rostros del más allá, los gritos inaudibles, las siluetas que reptan en la penumbra. Todo parece perseguir la conciencia de los curiosos que creyeron que solo se trataba de un tour de espantos. En este lugar maldito, el horror no exige permiso, y nadie sale ileso. Quien se atrevió a desafiar a los espectros que habitan tras esas puertas no encontró un final liberador. Encontró, en cambio, algo peor que la muerte, el conocimiento de que, a veces, las sombras tienen un hambre insaciable. De que, en la compañía cervecera Moon River, no hay brindis que apague la sed de aquellos que hace mucho dejaron de pertenecer al mundo de los vivos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.